Saludos y bienvenidos a una nueva clase y continuamos con los componentes pasivos y ahora vamos a ver lo que son los resistores o resistores fijos. Vemos entonces que los resistores, esto que vemos en la imagen, son dispositivos diseñados para ofrecer una determinada oposición al paso de la corriente eléctrica. Vimos que la unidad de medida de la resistencia, que era el ohm, entonces vimos que dependía de la resistividad del material y de la forma geométrica del material y todas esas cosas. Por estos son entonces dispositivos que se diseñan para ofrecer una determinada oposición al paso de la corriente eléctrica. Normalmente se construyen de carbón, que es el caso más común, encontrar las resistencias de carbón en pequeños tamaños, 1/4 de watt, 1/8 de watt, medio watt, normalmente se encuentran de carbón. Ya de ahí arriba pues podemos encontrarla del tipo de alambre. Puede ser alambre de vanado o también puede ser película de metal de film, pero la película de metal de film también pueden ser resistores pequeñitos de 1/8 de watt, 1/4 de watt o medio watt. Pero normalmente en el comercio suelen tener las de carbón y las de alambre de vanado. Miren, las que son de 1/8 de watt, 1/4 de watt, como la vemos acá, medio watt, suelen ser de carbón. Ahora, alambre de vanado, normalmente estas grandes que vemos acá, que es blanca porque trae un recubierto cerámico, y esta por ejemplo es de 5 vatios, y entonces si la rompemos vemos que lo que tiene es un alambre de vanado envuelto en su interior. También pueden ser de alambre, cualquiera de las otras de 3 watts, 2 watts, 1 vatio inclusive, también suelen ser de alambres, pero de medio vatio hacia abajo suelen ser de carbón. Y ya para casos especiales podríamos usarla de metal film, y si la encontramos en el comercio, porque no son tan comunes. Entonces vemos que asociado a estos resistores tenemos unos colores encima de ellos, y entonces lo que vamos a analizar en este capítulo, este código de colores, cómo lo leemos, y es ese código de colores que determina cuál es el valor en ohm que tiene el resistor. El otro parámetro es el tamaño. El tamaño va a definir entonces lo que son los watts. Desde 1/8 de watt, 1/4 de watt, medio watt, y así podemos llegar a cientos de watts. Y según la aplicación lo demanda, entonces vamos a utilizar un resistor de más o menor wattaje. ¿Qué hace el resistor? Básicamente cuando lo circula una corriente eléctrica va a transformar parte de esa energía en calor, y entonces lo que hace es disipar calor. Por eso es tan importante que cuando se calcula la potencia no sobrepasarla, porque entonces lo que va a hacer es que se va a sobrecalentar y se va a quemar. Pero eso lo vemos cuando estemos ya analizando circuitos. Vemos que sobre estos resistores hay 4 colores. Estos blancos suelen tener ya de forma numérica el valor. Esto se hacía, bueno, la definición de esto es que se ponía porque era más fácil poner los colores para identificar que poner números. Pero hoy vemos que ponen números bastante pequeños, es decir, que ya a estos resistores se le puede poner número, pero siguen viniendo con el código de colores. Aunque en algunos casos van a encontrar resistores así que ya vienen con números, entonces dice cuánto watt tiene y cuáles son los ohm, y viene ya todo numérico, pero la gran mayoría lo van a encontrar en código de colores. Entonces vamos a analizar ese código de colores. Bien, el código de colores puede ser de 4 bandas o de 5 bandas. Nos referimos a las bandas como cada color. Cada color representa una banda. Y cada color tiene una posición. Primero, segundo, tercero, cuarto. Y los de 5 vamos a tener una quinta posición. Entonces vamos a tener que para la lectura vamos a utilizar una tabla. Pero vamos a ver cómo va la tabla. Vamos a tener las bandas 1 y 2, es decir, la primera y la segunda banda son cifras significativas, por cual vamos a tomar el valor tal cual se indica en la tabla, y esto nos va a formar una cantidad de 2 dígitos. Es decir, los primeros 2 dígitos lo hacen la primera y la segunda banda. Luego entonces tenemos la tercera banda. La tercera banda tomamos el valor, pero entonces es multiplicativo en base 10. Es decir, un exponencial que nos va a indicar, por ejemplo, que si es 3 sería exponencial por 10 a la 3. Entonces lo que hacemos básicamente para que esto resulte más fácil es agregar la cantidad de ceros a la derecha de los 2 dígitos anteriores que ya determinamos, y entonces resulta en un multiplicador base 10. Definimos entonces lo que es el valor del resistor con la primera 2 cifras y el multiplicador. Y la cuarta banda lo que nos indica es la tolerancia, es decir, cuál es el porcentaje de
desviación máxima o mínimo aceptable para el resistor y que aún continúa siendo operativo, ya que el resistor no va a ser exacto, o sea, el valor va a variar un poco. Lo normal es que vengan en 5%. Y en el segundo caso es que vamos a tener 5 colores. En el de 5 colores o 5 bandas hacemos lo mismo, solo que ahora la tercera cifra, en lugar de ser multiplicativa, es una cifra significativa y no multiplicativa. Entonces vamos a formar una cantidad de 3 dígitos y entonces con el cuarto color, que va a ser multiplicativo en base 10, agregamos esa cantidad de ceros que diga ese valor a la derecha, y entonces la quinta banda o el quinto color es el que va a resultar ser la tolerancia. ¿Qué pasa en los resistores de 5 bandas? Que suelen ser de precisión, entonces van a tener pueden tener unos márgenes de tolerancia más estrechos, ronda el 5% y es el más común, pero en los de 5 bandas podemos encontrar hasta 0.5% de tolerancia. Ya eso le llamamos resistores de precisión. Aquí tenemos la tabla con los valores y vamos a analizar estos 4 casos. Esta es la tabla, como ven: primera cifra, segunda cifra significativa, multiplicador en base 10 y tolerancia. Vamos a ver algunas cosas. Miren, algunos colores no aparecen en la primera cifra y algunos no aparecen en la segunda, otros no aparecen en el multiplicador y otros no van a aparecer en la tolerancia. Este es el caso de 4 bandas. Entonces fíjense, el negro no aparece en primera cifra y solo aparece de segunda cifra y vale 0. Y como multiplicador, aquí hay un error, como multiplicador vale 1. Ahí lo estoy corrigiendo. Y así podemos analizar entonces la tabla completa. Vemos entonces que, por ejemplo, el oro, el plata, no aparecen como cifras significativas, sino que solo aparecen como multiplicador y en los valores de tolerancia. Y ojo que como multiplicador son por 10 a la menos 1. Es decir, en vez de multiplicar, lo que vamos a hacer es dividir. Y vemos que en la tolerancia solo aparecen algunos colores: marrón, rojo, el verde, pero el verde no va a aparecer en esta de 4 bandas, sino en la de 5 mayormente. Lo que más vamos a ver en esta de 4 bandas es este de acá, que es el dorado. El dorado es el que más aparece, y también aparece el plata, ese que vemos acá con 10%, más o menos 10%, más o menos 5%. Es el caso más común que se van a encontrar. Entonces, si analizamos, por ejemplo, fíjense que los valores están organizados. Tenemos 3 bandas que están más juntas: esta de acá, esta de acá y esta de acá. Luego dejan un pequeño espacio y aparece una banda al final, y entonces esa banda sería la cuarta. Otra forma de identificarla en esto es que recuerden que ya les dije que hay colores que no aparecen en las cifras significativas, sino que son múltiplos o tolerancia. Aquí el tema es decidir quién es último y quién es primero. Entonces, dorado, plata, ya sabemos que son los últimos, y normalmente es la guía común, porque les digo que siempre van a tener mayormente esos colores, salvo que sean de precisión, que ya son un poquito más difíciles de identificar. Entonces, como acá veo que está el dorado, ya yo sé que ese es el último y empiezo por el otro lado. Si analizamos este resistor, vamos a ver que tiene marrón, primera cifra significativa, entonces vale 1. Vemos que tiene aquí negro, segunda cifra significativa, y vemos que vale 0. Y vemos entonces que la tercera, que es el multiplicador, es amarillo. El amarillo es por 10 a la 4, agregamos 4 ceros. Y entonces al final vemos que la tolerancia es el dorado o oro, que es más o menos un 5%. Entonces este resistor es de 100.000 ohmios. Suprimimos los miles y lo sustituimos por el prefijo K. Entonces decimos que es de 100K, es decir, 100 kilo ohmios. Vamos a ver entonces el segundo caso. Este que tenemos acá, que es de 520 ohmios, vemos entonces por qué. Vemos que el primero es verde, vamos al verde, vale 5. Entonces ponemos un 5, cifra significativa en la primera. El segundo es una tonalidad rojo, se ve un poco raro la foto, pero entonces vale 2 en la segunda cifra. Entonces tenemos un 2. El tercero es un marrón. El marrón lo vamos en el tercero, es multiplicador y es por 10, entonces agregamos un 0. Entonces eso en ohmio es 520 ohmios. Y en el último tenemos un dorado, que ya sabemos que más o menos 5%, que lo usamos para fines de medición. El tercer caso vemos que tiene primera cifra amarillo. El amarillo en la primera cifra vale 4. Vemos que el dorado está de este lado, por ende es el último. Entonces tenemos, acá lo pongo, 4. Luego tenemos un violeta que vale 7.
Entonces tenemos 7. En la tercera cifra, en la multiplicativa, tenemos un color plata por 10 a la menos 2. Es lo mismo que dividir entre 100. Entonces, esto es dividido entre 100. Lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar esta misma cantidad de 0, pero a la izquierda. Nos va a quedar de esta forma. 0.47. Yo aquí le quito 2 ceros. Voy a correr el punto 1 y 2. Entonces el punto me queda aquí. Estoy corriendo el punto 2 posiciones a la izquierda. Básicamente eso es lo que vamos a hacer con esto. Entonces eso sería en ohmio. 0.47 ohmios. Y sabemos ya que está en una tolerancia de más o menos 5%. Bien, vamos a analizar entonces este último caso. En el caso de las de 4 bandas. Seguimos analizando las de 4 bandas. Tenemos en el primero, aquí tenemos dorado. Entonces el primero es el otro lado. Amarillo. El amarillo vale 4 en la primera cifra significativa. La segunda cifra significativa es violeta, igual que en la anterior. Entonces violeta vamos acá y vale 7. Fíjense que en la primera y en la segunda cifra significativa valen lo mismo. Y en el múltiplo también. Si vale 6, vale 6 en cada posición. Solo que hay una que no aparece en algunas posiciones. Luego entonces como multiplicativo tenemos un marrón. El marrón a la multiplicativo es por 10 a la 1. Sería por 10. Entonces agregamos un 0 a la derecha. Y tenemos 470 ohmios. Y ya sabemos la tolerancia es dorado, entonces un 5%.